día. Sí a la integración nacional. Sí, señores, la vía al llano sigue siendo noticia. Los bloqueos, el corredor humanitario que abrió precisamente el gobernador de Cundinamarca, en medio de los bloqueos que se presentaron hace precisamente escasos 2 días en este corredor a la altura de Caquesa de Chipaque. Ahora, un hombre como el exsecretario de Movilidad del departamento de Cundinamarca, exalcalde de Arbeláez, coloca también su mira en esta vía al llano y presenta a él lo que es un derecho de petición sobre esta vía. Todo lo que ha venido sucediendo en la vía al llano, pues Villavicencio, que es conocida como la vía al llano, constituye el principal corredor vial de comunicación entre el centro del país y los llanos orientales. De esta manera, el doctor Jorge Alberto Godoy presenta ante el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la concesionaria Coviandina, un derecho de petición, una solicitud de suspensión temporal del cobro de peajes en la vía Bogotá-Villavicencio. Hace este llamado, hace esta invitación, ha revisado la situación de la vía al llano y él destaca las irregularidades que se han venido dando, pero sobre todo la afectación. Él habla de la presencia de estos peajes: Boquerón, kilómetro 2 en el municipio de Chipaque; Naranjal, kilómetro 44, municipio de Caquesa; Caiquero, en el kilómetro 57, municipio de Guayabetal. Habla de la distancia aproximada desde Bogotá hasta Villavicencio, es de 86 kilómetros, atravesando los municipios de Chipaque, Une, Caquesa, Quetame, Guayabetal, antes de llegar a la capital del Meta. Hace esta petición en virtud a los hechos fundamentales expuestos. Hace la solicitud al Ministerio de Transporte, a la ANI, de suspender de manera inmediata el cobro de los peajes en la vía Bogotá-Villavicencio. Informar al concesionario Coviandina, se encuentra cumpliendo con las obligaciones contractuales de conservación, mantenimiento, señalización y seguridad vial establecida en el contrato y otros de los requerimientos. Pero ¿qué nos dice precisamente Jorge Alberto Godoy, que envía copia al Congreso de la República, Senado y Cámara, y a las comisiones de transporte en el departamento de Cundinamarca? El llamado es precisamente importante frente a este tema. Este derecho de petición es el clamor de estos municipios en el departamento de Cundinamarca. Señores, la vía al llano sigue generando mucho de qué hablar en nuestro país, en nuestra sociedad. Y amigas, en especial los amigos del oriente del departamento. Quiero contarles que a mi espalda se encuentra el Ministerio de Transporte y acabamos en compañía de un grupo jurídico de erradicar un derecho de petición en el cual estamos solicitando al Ministerio de Transporte, a la ANI, que haga el estudio y análisis de las circunstancias actuales que permitan la suspensión inmediata del cobro de los peajes por parte del concesionario Coviandina, que desde el año 2015 viene ejerciendo esta concesión vial. Este es un tramo lleno de peajes que afecta severamente la economía del sector, el turismo y el desarrollo de estas regiones como Chipaque, Caquesa, Une, Quetame, entre otros. ¿Por qué consideramos? Porque hay una vulneración flagrante de disposiciones normativas como la Ley 1508, 2257, la misma Constitución Política y la Ley 80. Debe hacerse un análisis de si este concesionario está cumpliendo o no con los deberes propios de su contrato, y consideramos que no hay garantías en la seguridad vial y mucho menos garantías en la movilidad. Por eso es importante que este análisis se surta. Somos solidarios con los campesinos y amigos del sector que han salido a manifestar ese descontento y sobre todo la necesidad de que haya una real y verdadera compañía por parte de las autoridades. Mi saludo para todos y esperamos que este derecho de petición sea analizado de fondo por las autoridades y puedan, en virtud de la justicia, entregar una respuesta real. Derecho de petición ante el Gobierno Nacional, ante el Congreso de la República: suspender temporalmente el cobro de estos peajes en la vía al llano
respuesta, suspensión temporal del cobro de esos peajes, es lo que solicita precisamente el doctor Jorge Alberto Godoy, a quien saludamos a esta hora, aquí en el Sistema Informativo Auténtica. Señor exsecretario, señor exalcalde y experto en movilidad, bienvenido a los micrófonos del Sistema Informativo Auténtica. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días a todo el equipo de trabajo, un saludo muy especial esta mañana, de nuevo agradeciendo por el espacio y por la invitación que me hacen. Doctor Jorge Alberto Godoy, lo escuchábamos en este video que usted está rotando en sus redes sociales, y son muchas las solicitudes, las peticiones de este corredor vial, de quienes están allí, que parece que tuviera oídos sordos el gobierno nacional frente a una situación tan delicada que es el transporte, que es la conectividad, el manejo de alimentos. Yo le decía ayer a los oyentes del Sistema Informativo Auténtica, municipios que su economía depende en gran mayoría del paso de este transporte en este corredor, y ya se volvió la tragedia, se volvió la noticia de cada semana, de cada mes. Ya usted, cuando va a viajar al departamento del Meta, tiene que averiguar primero si la vía está cerrada o está abierta. Lanza usted esta propuesta, presenta usted este derecho de petición, ¿cómo lo logra, cómo lo lleva a cabo? ¿Y qué información recoge usted para presentar este derecho de petición? Bueno, pues hay que decirlo que somos conscientes de que esta concesión tiene no el manejo total de la vía de la ruta entre Bogotá y Villavicencio, sino fueron, digámoslo así, eliminados unos tramos al momento de hacer el estudio de concesión, y precisamente pues esos tramos son donde habitualmente más problemas se presentan. Eso quiere decir que en el análisis rápido, pues como quien dice, el Estado en ese año, estamos hablando del año 2015, al momento de entregar la concesión, se quedó con el hueso y le dio la carne al concesionario, por decirlo de alguna forma, porque donde hay problemas debe responder la nación, pero donde hay pues rutas seguras o rutas no inestables, pues esos son los que están a cargo de, del concesionario. De manera que en esa injusticia los que han perdido en esa forma de concesión, lo que llamábamos de primera generación, de segunda generación, pues los que han perdido en realidad han sido los habitantes. Por este corredor, Carlos, hay 3 peajes, exactamente. Uno en el pasando, cuando uno recién pasa Yomasa, Bogotá, que es el de Boquerón, que queda al kilómetro 12 en el municipio de Chipaque. El segundo, que es el de Naranjal, que queda en el kilómetro 44. Y el tercero, el de Caiquero, que queda en el kilómetro 57 en el municipio de Guayabetal. Estos 3 peajes, si usted observa, quedan en un trayecto inferior a 60 kilómetros los 3. Y aún así son costosos, y hay que decirlo, no es lógico entonces que 3 peajes activos para un corredor vial que, como usted lo decía al inicio de su intervención, no tiene garantías, pero adicional, siempre en la zozobra de saber si uno puede arrancar su viaje y llegar a su destino. Entonces lo que hicimos fue un análisis rápido de los fundamentos jurídicos que consideramos pueden estarse viendo afectados, como la Constitución Política en su artículo 2, que habla del Estado, el deber de garantizar la efectividad de los derechos, y los servicios públicos que son concesionados deben prestarse en condiciones de eficiencia, calidad y continuidad, eso en el artículo 365 y 366. Condiciones que no se están prestando, Carlos, en ese corredor. Adicional a la ley 80, también el artículo 4, el artículo 5, el artículo 25, que habla de que el concesionario es responsable de los riesgos asignados contractualmente y debe garantizar la finalidad del contrato. También hay una ley muy importante, la 1508, que menciono en mi video, de 2012, que es la ley de las alianzas público-privadas, que dice que la obligación de las partes a distribuir riesgos de forma eficiente, garantizando el interés. Interés que a veces vemos queda supeditado por los intereses propios de las concesiones, cuando dicen que es que ese tramo no me corresponde, y allí entendemos entonces que debe este proceso garantizarse de forma general. Y la última, la ley 2251 de 2022, que es la política de seguridad vial, que exige una infraestructura.
De manera pues que con ese fundamento jurídico, que es un fundamento bastante bien explicado, con los antecedentes del corredor y con las actuales circunstancias donde hay un deslizamiento en donde no se sabe qué irá a ocurrir o cuándo se irá a solucionar, pues no puede seguir perdiendo nuestra comunidad y este derecho de petición, que es un derecho constitucional, lo hacemos advirtiendo que servirá de primer paso para nuevas acciones jurídicas que busquen el reconocimiento y que se resarzan los derechos de esta comunidad. Doctor Jorge Alberto Godoy, su experticia, su conocimiento sobre estos temas de movilidad y ya también en el ámbito jurídico. Le hablo como ciudadano del común, como un habitante más de que transita por la vía Bogotá-Villavicencio, como transportador digamos, de un camioncito. Lo más difícil es tocarle el bolsillo a los concesionarios. Lo más difícil es tocarle el bolsillo. ¿Usted cree que esta propuesta tenga eco? Que alguien diga, oiga, sí, voy a rebajar temporalmente el cobro de un peaje que se ha convertido, digamos, en el dolor de cabeza para quienes transportan cualquier producto a través de las carreteras en Colombia. No es fácil, Carlos, lo que usted dice. Acá hay unos intereses económicos muy, muy fuertes. Estos, por lo general, los dueños de estas concesiones no son personas que no tengan acceso al poder político y seguramente ejercerán todo su poder para que no se les disminuya los ingresos que han calculado dentro de los procesos de concesión. Además, estos procesos de concesión de esos años eran muy, muy injustos con la comunidad. ¿Cómo es que yo le digo, por ejemplo, Carlos, que le doy a usted el corredor para que usted lo mantenga desde Bogotá a Villavicencio, pero los pedazos que pueden ser feos, esos déjelos a la nación y usted cobre por los pedazos que están bien y los que es solo hacerle mantenimiento? Eso no es lógico y eso era lo que pasaba hace unos años cuando se hacían los procesos de concesión. Por eso ese concesionario, cuando ocurren tantos siniestros, pues simplemente sale a decir, ese tramo del corredor no es mío, ese es de la nación, que la nación solucione y yo esperaré entonces. Pero definitivamente si no buscamos cómo resarcir esos derechos, Carlos, pues tendremos que seguir viendo a las comunidades, a los campesinos de esos municipios, de Caquesa, de Chipaque, salir a marchar como si fueran islas o como si fueran antes de otro planeta, buscando que sus derechos dados. Yo sí creo que aquí hay una responsabilidad conjunta. La ley en una interpretación simple así nos permite analizarlo y me parece que el deber acá es de la autoridad. ¿De quién? Del interventor, de la Agencia Nacional de Infraestructura, del Ministerio de Transporte, decir efectivamente no se está garantizando la seguridad vial de este corredor y por tanto debe suspenderse el cobro de los 3 peajes que están asignados a este concesionario y garantizar entonces, mientras se arregla la vía, que los vehículos puedan pasar sin este costo adicional. Doctor Jorge Alberto Godoy, el dolor de cabeza de los colombianos en el centro del país, la conectividad Bogotá-Villavicencio, Cundinamarca, departamento del Meta. Se anunció un alivio económico, una inversión con bombos y platillos. No sé, pero en el, digamos, diario análisis de este tema, se dice que cualquier plata que se le invierta en este mismo corredor vial de la vía Bogotá-Villavicencio no se va a ver reflejado, porque el tema es más profundo, es más de la infraestructura que tiene esta vía. Bueno, sí, digamos, los recientes estudios han demostrado que hay tramos con unas dificultades técnicas muy altas, tramos que han fallado muchas veces. Nosotros, yo recuerdo en mi paso por la Secretaría con el IQ, tener que acompañar muchas veces allá a las comunidades luego del paso de pandemia, porque había espacios donde siempre había algún tipo de daño en la vía. Recordemos que una vez hasta los galpones del sector fueron señalados del mal manejo de aguas y el deslizamiento de los terrenos sobre el tramo vial. Pero, pero pues ese es el riesgo que asume un concesionario cuando recibe una vía. Esa es la necesidad de que ese concesionario haya hecho su verificación. Si yo recibo, ¿qué es la concesión, Carlos? Para ponerlo en unos términos más fáciles para todos nuestros oyentes. Pues la concesión es que yo soy dueño de algo
y se lo entrego a otro para que lo administre y se cobre de esa administración y me mantenga el bien en buenas condiciones. Si yo tengo una casa y le entrego esa casa a otra persona a través de un modelo de concesión para que esa persona la cuide, la mantenga y le cobre a las personas que habitan allí, y de eso se cobre, pues esa persona tendrá que haber revisado previamente en qué condiciones estaba la casa, o si no, para qué la recibía. La recibió y ahora resulta que entonces el contrato no tenía los tramos difíciles de la vía, si los dejó a la nación, si le cobran a los ciudadanos que transitan ese corredor 3 peajes en menos de 60, 70 kilómetros, es una injusticia. Y por eso hago el llamado. Y en la Constitución, Carlos, yo no estoy acá haciendo un llamado que no esté basado en una situación jurídica y legal, y yo sí espero la respuesta muy atento de lo que me va a entregar la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte para continuar en esta pelea que busca resarcir los derechos de los cientos de miles de habitantes del sector que se ven afectados por una mala vía y por 3 peajes que cobran y que pagan permanentemente. Doctor Jorge Alberto Godoy, se presenta este derecho de petición, suspensión temporal del cobro de los peajes en la vía al llano. Un hombre con conocimiento de la movilidad en Colombia. Doctor Godoy, gracias por atendernos en esta mañana informativa y noticiosa del CIA. Carlos, siempre el gusto de poderlos acompañar. Gracias por el espacio y sobre todo por dedicarle estos tiempos y estos momentos para poder compartir con nuestras comunidades esa defensa que buscamos hacer en beneficio de sus intereses y derechos. Un feliz día para todos. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA.